¿Por qué la mayoría de ciudadanos no cree al gobierno cuando dice categóricamente que no habrá referéndum en Cataluña? ¿Qué garantías ofrece Pedro Sánchez en estos momentos después de negar la reforma de la sedición y de la malversación que mañana se aprobará en el Congreso? El gobierno está perdiendo el control de su partido y generando una sensación de caos político y legislativo sin precedentes. Y si todo esto fuera poco, la Fiscalía Anticorrupción tendrá que revisar a la baja las penas de casos tan sonados como la Kitchen o Lezo por la reforma de la malversación. ¿Le suena lo de la rebaja de las penas? Pues ya tenemos otro coladero. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Se agolpan, se aglutinan las reacciones políticas ante tantos asuntos polémicos en tan pocos días provocados por las decisiones temerarias del gobierno de Pedro Sánchez. La reforma del delito de malversación y el referéndum independentista catalán está provocando la división dentro del PSOE. Hay ya varias voces críticas, está la más demoledora de García Paje, también se ha sumado Ilan Ban y de forma más comedida Óscar Puente, el alcalde de Valladolid. Y en medio de este complicado escenario asoma a la cabeza la otra parte del gobierno, Unidas Podemos. Dice Ione Belarra que la propuesta del referéndum es legítima y respetable. Y claro, el propio Rufián recuerda que no es la primera vez que el gobierno dice algo y hace otra cosa totalmente contraria. Los independentistas están encantados con todo esto y se les nota hasta en la cara. Las consecuencias de tanto cambio legislativo están siendo funestas. Anticorrupción tendrá que cambiar su acusación en el caso Kitchen por la reforma de la malversación y avisa de una cascada de revisiones. Y por otro lado, el Tribunal Supremo ha contestado hoy al gobierno que la revisión de sentencias por la ley del solo sí es obligatoria y se basa además en el caso de la Arandina. Vamos, que seguirá la rebaja de penas y el excarcelamiento de algunos violadores. Todos estos asuntos los trasladaré ahora a la mesa de debate, pero antes vamos a recapitular cada una de las posiciones de los partidos. Empezamos por la Generalitat de Cataluña, que tiene, bueno, pues muy clara su hoja de ruta, que no es otra que la desconexión con España. Rubén Hernández, buenas noches. ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches. ¿Qué ha dicho el presidente catalán? Pues para el presidente de la Generalitat todo está saliendo según lo previsto. Por eso a Pere Aragonés no le ha sorprendido nada que en las últimas horas desde el gobierno se insista en que no habrá referéndum en Cataluña. Aún así, le ha dicho Aragonés a una diputada de la CUP, no se resignan y de hecho la portavoz del gobierno catalán ha hecho un repaso de todas esas veces que recibieron primero un no hasta que luego fue un sí. Me sorprende que le sorprenda que el gobierno español diga que no. ¿Ustedes se resignarán frente a la primera negativa del gobierno español a celebrar este referéndum que es absolutamente necesario? Estoy seguro de que no se resignarán porque conozco sus convicciones. Nosotros no nos resignaremos. Hemos escuchado el no con la mesa de negociación y estamos ahora mismo en una mesa de negociación con el Estado español. Escuchamos por parte del gobierno español que no habría indultos y hoy los presos y las presas están indultados. Escuchamos en su momento que no habría una derogación del delito de sedición y hoy la derogación del delito de sedición ya es una realidad. Escuchamos que era muy difícil que hubiera algún cambio respecto al delito de malversación y hoy estos cambios ya son una realidad. Ahora lo dicen respecto al referéndum. Bueno, pues el que hoy ha abierto una nueva puerta al independentismo catalán es el secretario autonómico del PSOE allí en Cataluña, Salvador Illa, que en una entrevista al Confidencial dice que apuesta por una consulta. En esa entrevista, Salvador Illa deja claro que no habrá autodeterminación y que los socialistas no apoyarán un referéndum. No apuestan, por tanto, por lo que piden los independentistas, pero sí por una consulta en la que los catalanes tendrán que expresar cómo valoran los acuerdos entre los partidos. Bueno, hoy todos los ministros del gobierno tenían una consigna, tenían que decir una misma frase. La voy a decir aquí: no va a haber un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Los hemos escuchado en los pasillos de las Cortes. Sí, esa parece ser la consigna de absolutamente todos. Lo hemos visto en los pasillos del Congreso de los Diputados y aunque no todos tenían muchas ganas de hablar de este tema, los que lo han hecho lo han dejado así de claro. Y no va a haber referéndum con un gobierno socialista. No va a haber referéndum. Los referéndums no son ilegales y no caben dentro de la Constitución. Mire, eso no va a suceder.
Bueno, y siguen saliendo voces críticas dentro de los líderes y de los varones socialistas, sobre todo por la reforma del delito de malversación. Y entre esas voces críticas, la del alcalde de Valladolid, la de Óscar Puente, que dice no entender esta reforma, y también la voz crítica del presidente de Aragón, que incluso cree que el delito de malversación en lo relacionado con lo ocurrido en Cataluña debería tener aún más consecuencias. Debería tener justamente una consideración agravada. Malversar para financiar aquellos gravísimos hechos contra la Constitución debería recibir un tratamiento penal incluso agravado respecto al que existía con anterioridad. No es que yo coincida mucho con Paje habitualmente, ¿no? Tampoco coincido en esa valoración extrema que él hace de que se ajustan los delitos en función de los delincuentes, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Pero sí que creo que la modificación pues es una modificación que no acabo de entender bien, no me acaba de gustar ni me acaba de encajar. Voces críticas, pero no tan contundentes y tan directas como las que ayer pronunció el presidente castellano y manchego. Vamos a recordarlas. Es un momento grave para la política española. Desde mi punto de vista es de esos momentos que se quedan grabados en la retina colectiva. Esto sí que es hacer historia. Soy muy contrario a la decisión del Gobierno. Insisto, muy contrario. Entiendo muy bien lo que está pasando. Lo entienden el 95% de los españoles. Es más, lo entiende Junqueras. Ni considero que sea tolerable pactar con los delincuentes su propia condena. Hoy los periodistas en el Congreso de los Diputados han hecho una persecución a los ministros del Gobierno para ver, bueno, si qué opinaban de este desmarque de García Paje. ¿Se han mojado alguno de ellos? Se han mojado, pero más bien poco. Eso sí, entre líneas, por lo que ha dicho la ministra de Hacienda, que también es la vicesecretaria general del PSOE, parece evidente que no le han gustado nada esas palabras. ¿Usted habló con el señor Paje sobre la reforma de la malversación? Mire, yo no voy a hablar de las conversaciones particulares que yo mantenga con los diferentes secretarios de las federaciones. Yo lo único que le puedo decir es que mi sentido de la lealtad y del respeto me impide dar públicamente mi opinión. ¿Eso significa que Paje, que ha dado su opinión públicamente, no tiene sentido de la lealtad? Eso significa lo que acabo de decir. Que no tiene... Mi sentido de la lealtad me impide dar mi opinión. Pero usted cree no que voy a Paje decir no tiene... ninguna otra cuestión. Yo creo que lo que dice cada compañero es responsabilidad de ese compañero y por lo tanto no me atrevo a extenderlo a otros. Yo lo que puedo decir es que no comparto sus declaraciones. Pues para Alberto Núñez Feijóo, el Gobierno está provocando una crisis constitucional sin precedentes, sin parangón, y hoy ha lanzado un mensaje a los varones críticos, a los díscolos. Sí, porque al presidente del Partido Popular no le sorprende que haya varones díscolos en el PSOE, pero lo que pide Núñez Feijóo es que ese malestar se materialice en hechos, que las palabras de estos días no se queden en eso, en palabras. Hay diputados en la Cámara que representan a Aragón, diputados que representan a Castilla-La Mancha. Vamos a ver si lo que ha dicho Paje o lo que dice el presidente Alambán concuerda con lo que hacen sus diputados. Si no es así, pues realmente será una doble decepción. Hoy en las Cortes de Castilla y León se ha celebrado un coloquio sobre el 44 aniversario de la Constitución española y allí varios expertos han hablado de la reforma del Código Penal. Y como vamos a escuchar en unos instantes, hay todavía interrogantes que no se han resuelto en torno a esos cambios que se plantean. Eso sí, para quienes dudan si la Constitución va a ser un muro ante las pretensiones independentistas, estos expertos lo tienen muy claro. Y se ciernen, como digo, nubarrones que pueden llevar justamente a que estas últimas reformas o estas últimas decisiones a quienes beneficien no sea a la mayor parte de los ciudadanos, sino que sea a un porcentaje mínimo de ellos. Pero la Constitución resiste, la Constitución subsiste. Es el único muro que nos protege frente a un referéndum de autodeterminación. Es que jurídicamente no hay camino. Bueno, pues vamos con la cuestión del día en Twitter. Recuérdanos cuál era la pregunta y cuál es el resultado final. Sí, la pregunta a la que han tenido que responder los telespectadores esta semana, este día, ha sido esta. ¿Cree que a partir de ahora van a salir muchos García Paje en el PSOE contra Pedro Sánchez? Esto es lo que han tenido que responder.
Y aquí está el resultado. El 67% cree que no van a salir muchos críticos con el presidente del Gobierno. Algunos se ha equivocado porque hemos escuchado antes a Lambán, también a Óscar Puente, no tan rotundos, pero también críticos. Gracias, Rubén. Luego volvemos contigo. Voy a presentarle a los tertulianos que me acompañan esta noche en la mesa de Cuestión de Prioridades. Rafa Daniel, buenas noches. Muy buenas noches. Roberto Mallado. Buenas noches. Y Susana Hijado. ¿Todo bien? Buenas noches, todo bien. ¿Esperáis que muchos dirigentes del Partido Socialista se desmarquen, sobre todo de la reforma del delito de malversación, como ha hecho Paje, Lambán? Susana. Pues depende. ¿De qué depende? Depende de cómo vaya esa corriente crítica, ¿no? Es como, a mí me recuerda esto como cuando Pablo Casado estaba en el disparadero y salían muchas voces a defenderle y de repente cuando ya dejó de ser líder del Partido Popular empezaron a criticarle, ¿no? Los partidos políticos, por desgracia, funcionan así. Entonces, pues según vaya la corriente, ¿saldrán más voces críticas o no? Roberto. Bueno, yo creo que los versos sueltos del PSOE los conocemos a casi todos, porque es verdad que se desmarcan no solo en esto, lo han hecho en más ocasiones, ¿no? ¿Alguno más saldrá? Seguramente. Que sea una opción mayoritaria en el PSOE, no lo creo, entre otras cosas porque eso sería, de alguna manera, pues ponerle a Pedro Sánchez una posición encima de la mesa en firme, ¿no? Dentro de su propio partido, ¿no? Así que, bueno, pues yo creo que será una tormenta más dentro del Partido Socialista. Otra cosa es si luego los que son muy díscolos haya consecuencias o no, ¿no? Lo que estamos viendo es una unión absoluta, desde luego, dentro de los ministros y del Grupo Parlamentario Socialista. Bueno, claro, ya faltaría más, ¿no? Que algún ministro del PSOE se desmarcara. Hay que ver las consecuencias, perdón, de los díscolos, si tienen consecuencias. Hay que ver los no díscolos, las consecuencias que tengan en mayo. Esa es la clave. Yo creo que no va a haber muchos hasta que veamos lo que ocurre, si tiene repercusiones electorales en mayo, ¿no? Bueno, además de Paje, Lambán, también ha salido Alfonso Guerra, hay 4 ministros que también han firmado, 4 ministros, exministros socialistas que han firmado un documento diciendo que esto son barbaridades absolutas. Pero bueno, yo creo que al final los partidos, la forma que tienen tan férrea, es muy difícil el salirse de un poco de la oficialidad, ¿no? Es decir, ¿no prevéis mañana que algún diputado rompa la disciplina de voto en la votación durante el Congreso sobre la reforma del Código Penal? O como decía el propio Feijóo, que pedía a estos varones díscolos, tanto a Paje como a Lambán, que pidan a sus diputados de Castilla-La Mancha y de Aragón que voten en contra. Eso bueno, va a ocurrir. Es que sería diputado, ¿cuánto? Una semana más, 2 semanas más. No creo que fuera mucho más diputado. De todas maneras, bueno, el señor Feijóo también, claro, lo dicen porque esto afecta al Partido Socialista. Cuando ha afectado al Partido Popular se pide una disciplina férrea de voto, que ninguno se salga del carril, ¿no? O sea, que aquí la película se ve según sea el protagonista. Salvo que sí, claro, no descartes que alguno se equivoque, claro. Puede haber algún caso. Que ha pasado mucho. Claro. Sí. Bueno, o que haya alguna voz crítica, muy crítica, como Cayetana Álvarez de Toledo, y está donde está. Claro, por eso decimos que a ver cuánto duran, claro, luego. Bueno, ¿qué os parece la consulta que plantea Salvador Illa en lugar del referéndum? Voy a recordar a los telespectadores las condiciones que se tienen que dar para que haya una consulta. Por supuesto, la puede hacer aquellas comunidades que lo tengan incluido en su estatuto de autonomía. Tiene que tener siempre la autorización del Estado y lo tiene que hacer sobre asuntos o temas relacionados con sus propias competencias, las de la comunidad autónoma. ¿Tiene futuro? ¿Es una fórmula intermedia? ¿Qué trata de buscar con la consulta? Que, por cierto, hace 2 años Pedro Sánchez también la defendió. Pues es que esa es la pregunta. Si haces una consulta, ¿para qué la haces? ¿Para qué la haces? ¿Para qué inicias este proceso? ¿Para saber la opinión de los catalanes? Y una vez que la sepas, ¿qué? Porque entiendo que sería una consulta solo en Cataluña, que no se extendería al resto del país. ¿Pero crees que realmente a ella le interesa lo que opinen los catalanes? ¿O le interesa lo que opine ERC? O sea, a mí la pregunta no es si va a haber consulta o no, es ¿le va a valer la consulta a ERC? No, claro, pues eso. Es que yo creo que no le va a valer, claro, o sea, lo ha dicho muy claro. Si tú quieres la consulta, ¿para qué la quieres? O sea, ¿qué vas a hacer con el resultado de la consulta? ¿Va a dar a alguien un paso atrás en el caso de que no sea el resultado que quiere, en caso de Esquerra Republicana? ¿O qué va a hacer el Partido Socialista en el caso de que la consulta sea mayoritaria? Porque supongo la pregunta sería... También, claro, habría que ver sobre qué versa la consulta, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? Que eso es importante. Pero si versa sobre el independentismo de Cataluña, ¿qué hace el PSOE? Si de repente la mayoría de los catalanes dicen que sí quieren esa independencia, ¿qué hacemos? O sea, es decir, ¿para qué te metes en este jaleo? Si para generar otro, lo que estás buscando es el después.
Yo creo que lo que intentan es contentar por un lado RC de venga, va, es que referéndum es complicadito, pero te hacemos una consulta. Y yo creo que la cuestión aquí es si a RC le vale que sea una consulta. O sea, a mí me cuesta entender cómo se puede defender la postura de un gobierno que está haciendo lo contrario de lo que dijo que iba a hacer durante la campaña electoral. Entonces, la credibilidad ahora mismo respecto a determinados temas del gobierno de Pedro Sánchez es mínima. O sea, para mí me ofrece más credibilidad lo que dice RC, de lo que va, Esquerra Republicana, de lo que va a pasar, que lo que pueda decir Pedro Sánchez o cualquier miembro de su gobierno. Bueno, ya hemos escuchado y Esquerra lo ha dicho muy claro, quieren referéndum. Catalán, que os escuchaba que como que, en fin, estabais ahí hablando por lo bajini, ¿no? Cuando escuchamos a la portavoz del gobierno catalán diciendo, bueno, pues es que el gobierno nos dijo que no a la sedición, la tenemos, nos dijo que no a la malversación, la tenemos, nos dijo que no a los indultos, lo tenemos. Hay una falta también un poco de estilo, ¿no? y de cariño en este pacto. El PSOE intentando siempre quererles, y os doy hasta una consulta, y RC les ponía a los pies de los caballos, de alguna forma, porque no sé. Es que no es un pacto, es que no hay cariño, es una lucha de poder. Y cuando tú estás en una lucha de poder contra alguien que te da todo lo que tú pides, al final no hay respeto, porque te está dando todo lo que tú pides. Entonces, al final, tu voracidad te hace que pidas más. O sea, en una familia, tú tienes un niño caprichoso, y si le das todo lo que pide el niño caprichoso, al final el niño se hace más grande, con la injusticia para el resto de tus hijos. Pero no vas a conseguir ni paz, ni tranquilidad, ni el respeto, ni el cariño del hijo caprichoso dándole todo lo que te pida. Y eso es lo que está pasando aquí. Castilla y León es el niño obediente, que lo hace el bueno, todo bien, el que nunca llama la atención, levanta la voz, sí. Claro. Rafa, ¿cómo lo ves? Bueno, lo de la consulta a mí me parece una trampa más, ¿no? Otra forma de intentar hacernos colar lo que está siendo, lo que dice García Paje. Esto es lo que parece. ¿Qué parece? Bueno, pues que al final están haciendo exactamente lo que quieren los de RC o los de Bildu o el que se le ponga, el que necesiten sus votos. Es así de sencillo, para mantenerse en el poder un año más. Eso sin ninguna duda. Y luego, claro, el tema de la portavoz catalana es que suena a choteo. Sí. Es que suena a humillación. Exacto. Suena a humillación. Es decir, el desprecio es absoluto. El desprecio es hacia el presidente del Gobierno de España, hacia el Gobierno de España y fundamentalmente hasta Pedro Sánchez. Pero ¿qué pasa? Que como ven que traga, que tiene tragaderas, pues cuelan todo lo que pueden. Y es que mañana le van a hacer un meme oficial desde RC. Es así de sencillo, ¿no? Es muy grave la cosa porque al final esa desinflamación de la que presumían los socialistas en el tema de catalán lo van a inflamar otra vez con la consulta, que no tiene sentido porque no sabemos para qué es ni para qué sirve, sino para volver a hablar de lo que supuestamente habíamos dejado de hablar, que era del referéndum y de la independencia, que es la cuestión, no es el referéndum o la consulta, la cuestión es la independencia, ese es el objetivo final inexorable de los nacionalistas catalanes, y ahí van. Y además en este camino, perdón José, es que lo que estamos viendo es que como el siguiente paso siempre es tan escandaloso, al final el anterior parece que se minimiza, ¿no? Bueno, también se minimiza porque está siendo todo muy corto en el tiempo, ¿no? Y se solapa uno con otro en cuestión de días, ¿no? Forma parte de una estrategia, o sea, es decir, ya hemos asumido que sedición cambia, estamos asumiendo que malversación va a cambiar y ya estamos hablando de si tiene que haber una consulta o un referéndum en Cataluña. Es decir, ya estamos en el siguiente paso y nos hemos merendado los dos anteriores, ¿sabes? Como ya está dado por asumido, con lo cual, pues el PSOE, claro, sigue adelante. Susana, dice que no es creíble Pedro Sánchez por todo lo que ha dicho y que no está cumpliendo, pero ¿tú crees que hay una línea roja, como han dicho hoy todos los ministros, de que el referéndum no se va a celebrar en Cataluña porque es inconstitucional? Como ha dicho Rufián, no es la primera vez que el Gobierno dice una cosa y hace la contraria. Nada más que añadir. Bueno, pero ahí el Constitucional podría frenarles. Bueno, claro, pero ahí ya no es el Gobierno. Quieren cambiar las mayorías. Ahí no sería la línea roja del Gobierno. Sería otra instancia a la que le pondría la línea roja al Gobierno. Pero lo ha dicho muy claro, Rufián. No es la primera vez que dicen una cosa y hacen la contraria. Sí, el Gobierno, si tiene que buscar el atajo para que haya referéndum, lo hará. Es decir, eso es que no hay ninguna duda. O preparar el camino para que no sea con este Gobierno, porque han dicho muy claro que no será con un Gobierno socialista. Bueno, con un gobierno de Pedro Sánchez. Pero bueno, si es que ¿quién les cree? Yo no les creo. Si es que me dicen una cosa y casi pienso que es lo contrario de lo que están diciendo. Ya por definición. Al final el tiempo da la razón a Esquerra No es que les den ni el beneficio de la duda. Todo lo que ellos dicen es lo que se hace. No va a haber indultos, hay indultos. O sea, todo lo que dice Esquerra que va a pasar y que quieren,
Al final eso es lo que ocurre, entonces pues lo que quieras querrá. El papel que hoy escuchábamos a Ione Belarra diciendo en una entrevista en Televisión Española que hay que respetarlo, que es lícito la petición de un referéndum de independentismo en Cataluña. Unidas Podemos, ¿a qué está jugando en todo esto? Pensando sobre todo que ella habla también como voz del Gobierno, como una ministra del Gobierno, cuando estamos viendo a los ministros socialistas negando la mayor. ¿Qué busca, qué rédito electoral puede tener que ahora haya este guiño? Bueno, yo creo que ellos siempre estuvieron en esa, ¿no? En esa línea. Estaba ahí, ¿no? Sí. Estaba un poco en eso de que, bueno, que sí, que tienen derecho, que el referéndum, que no sé qué, que no sé cuánto, pero bueno, y ellos tampoco disimulan y se desmarcan del Gobierno del que forman parte cuando les parece bien. Quiero decir que en ese sentido no tienen ningún problema en enmendar la plana a Pedro Sánchez o a cualquier otro ministro, y al final luego van consiguiendo sus pequeñas cosas, ¿eh? Y volvemos con la revisión de penas, lo contábamos antes, penas a la baja, como está ocurriendo con la ley del sí es sí. En este caso, la Fiscalía Anticorrupción tendrá que cambiar su acusación en el caso Kitchen por la reforma de malversación, algo que va a beneficiar exclusivamente o fundamentalmente al exministro Jorge Fernández Díaz, y también avisa que prevé un goteo de revisiones. Claro, esto podía ocurrir. Esto de lo que no se hablaba durante días previos, ahora ya está pasando. El caso Lezo, caso Kitchen, bueno, se repite la historia de estos últimos días con la ley del sí es sí. Esto puede ser un desastre aún mayor, Rafa. Pues sí, ya vamos poniendo nombres, ¿no? Y bueno, pues es que es muy difícil engañar a todo el mundo todo el tiempo, y es lo que están intentando hacer. Si es que nadie se puede creer que lo que están haciendo no es ni más ni menos que una cesión a su socio de gobierno, a su socio... es que es así, no hay otra opción. Con una cuestión agravada, y es que, lo decía el Lambán, el presidente aragonés, que tenía que estar más penado un delito de malversación cuando lo que pretende es precisamente destruir el Estado, ¿no? Que es lo que ha hecho exactamente los líderes catalanes condenados. Es decir, que tiene una el daño social a veces es mucho mayor por un delito de esa envergadura que por llevárselo al bolsillo, ¿no? Y además aquí siempre ha habido un poco, que es lo que yo creo que decir, eso de robar, ¿no? Los políticos dicen, bueno, es que es para el partido, ¿no? Y un poco le quitaban la gravedad de que no era para uno, como la vicepresidenta del Parlamento Europeo, ¿no? Quiero decir, entonces, eso es lo que ahora están intentando hacernos creer. Bueno, es que hay una diferencia entre robar para otros, una especie de Robin Hood, y robar para uno mismo, ¿no? Y claro, Roberto, Susana, somos periodistas y estamos en este submundo nuestro, todo el día hablando de estos temas. Imagino que habláis con ciudadanos de a pie, con familiares, etcétera. ¿Qué creéis que está pensando el ciudadano normal de todo lo que está pasando en estas últimas semanas? ¿O estamos ya totalmente anestesiados de tanta polémica sobre otra polémica, etcétera, etcétera? Bueno, yo creo que de entrada todos los asuntos jurídicos... abruman. Sí, es verdad que es difícil entenderlos, es difícil encontrar el marco para poder llegar a entenderlos. Por eso también los periodistas nos afanamos tanto en explicarlo, porque es importante y la gente tiene que saberlo, ¿no? Y luego yo creo una de las cuestiones que más ha calado entre la gente ha sido el tema de las consecuencias de la ley del solo sí es sí, ¿no? El hecho de que es verdad que por la aplicación de esa ley hayan rebajado penas, que hayan salido gente que estaba encarcelada por haber abusado de menores y demás, ahí sí yo creo que ha calado mucho. Por cierto que, al hilo de esto, le escucho decir al Pachi López hoy, no sé si lo habéis visto, la interpretación que ha hecho del cambio que quieren hacer con esta ley, y le ha dicho a los jueces que lo que quieren dar es un toque de atención a los jueces. Ayer lo analizamos, esas declaraciones, que son bastante graves, ¿no? Porque el legislativo, en este caso, que es él como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, le está diciendo a los jueces lo que tienen que hacer, además con un toque de atención. Esta mañana leía un mensaje en Twitter de un juez que decía: aquí estoy esperando a que venga Pachi López lo que tengo que hacer o no con mis sentencias, ¿no? Y esa es la explicación que darán cuando, por la reforma del delito de malversación, haya reducción de penas. La culpa es de los jueces que no saben de las leyes. Claro.
machistas, etcétera. Bueno, vamos a dejar la política nacional y nos vamos a la autonómica, aunque bueno, todo lo que está ocurriendo estos días en España impregna cualquier ámbito institucional. Hoy se ha celebrado en las Cortes Regionales la sesión de control al Gobierno, el cara a cara entre Mañueco y Luis Tudanca, y ahí ha quedado en evidencia las dos visiones completamente antagónicas de la realidad económica que tienen ambos dirigentes sobre nuestra comunidad. El presidente de la Junta no ha perdido la oportunidad de echar en cara a los socialistas su entrega a los independentistas catalanes. Rubén. Sí, porque las últimas decisiones de Pedro Sánchez, de sus últimos movimientos, han sido la munición que ha elegido esta tarde el presidente de la Junta para cargar contra el líder de la oposición, contra Luis Tudanca, que por su parte ha sido también bastante duro en sus críticas tanto a Fernández Mañueco como a la gestión de su gobierno de coalición. Me gustaría, señor Mañueco, preguntarle cómo considera que va la deriva económica de Castilla y León con su gobierno. Lo que genera mayor inestabilidad y peligro para la economía de Castilla y León y de España es la actual deriva de Sánchez y de su gobierno. Jo, no me la esperaba, señor Mañueco. Es que en los presupuestos del Estado, Castilla y León ha caído en inversiones. Si hablamos de gestión de fondos europeos, más torpe, lento e ineficaz no puede ser el gobierno de Sánchez. Alguien que estuviera orgulloso de su gestión presumiría de ella. Alguien que no tiene gestión culpa siempre a otros. Tenemos 4 puntos menos de paro que la media de España. Esta es la realidad. Tenemos más de 1 millón de ocupados. Esta es la realidad. Ahora le pide elecciones anticipadas a Pedro Sánchez. Es la primera vez que le veo que es coherente. Eso sí, le importa muy poco la estabilidad de Castilla y León y le importa nada la estabilidad de España. Nada. Desde ayer tenemos los impuestos más bajos de nuestra historia. Por cierto, con su voto en contra. Y tenemos los mejores servicios públicos que usted se avergüenza de reconocer. No es de extrañar que usted viva en ese mundo de fantasía en el que presume de moderación y de buenos datos económicos, mientras sus socios de gobierno quieren declarar BIC las placas franquistas. Eso es su gobierno. Lo que está claro es que usted, señor Tudanca, vive en otro planeta, en el planeta de Sánchez. ¿Por qué pasa esto? Pues porque usted ha generado un clima de inestabilidad política sin precedentes en Castilla y León. Su legado va a ser el de la servidumbre a Sánchez y el desprecio a sus votantes. Bueno, pues el momento más subido de tono ha sido cuando la procuradora socialista ha acusado a la Junta de lastrar la actividad de la propia comunidad autónoma por la corrupción. Muy contundente, la secretaria de organización del Partido Socialista, Ana Sánchez, ha cargado duramente contra el PP, del que dicen está intentando dar lecciones, pero lecciones de inmoralidad. O sea, ¿que van ustedes por ahí dando lecciones de moralidad, señor Carriedo? ¿Ustedes hablan del legado de lucha contra la corrupción? ¿Ustedes, que son el único partido de Castilla y León encausado por corrupción en los tribunales? ¿Ustedes, señor Carriedo, que en virtud de que ostentan los 2 peores resultados de la historia del Partido Popular de Castilla y León, derrota incluido, arrodillan a su partido y a esta tierra a la extrema derecha? Bueno, pues ya ha contestado el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, que en su primera intervención sí que les ha pedido al Partido Socialista que se mojaran sobre la sedición, la malversación, los indultos. Y como eso no ha pasado, el portavoz de la Junta ha afeado esa intervención de Ana Sánchez, a la que ha acusado de no estar del lado de los castellanos y leoneses y sí de estar del lado de Pedro Sánchez. Mucha gente se preguntaba cuánto les iba a durar a ustedes la exigencia al señor Sánchez de que no hiciera el cambio normativo sobre la malversación que ha hecho. La respuesta nos la ha dado usted hoy. No está entre las personas del Partido Socialista que defienda estas cuestiones dentro de su propio partido, y opta claramente usted y seguramente sus líderes en Castilla y León por ponerse del lado de Pedro Sánchez. Bueno, lo tiene muy claro. Carlos Fernández Carriedo dice que está del lado de Pedro Sánchez. ¿En qué sector del PSOE está Luis Tudanca y los socialistas de Castilla y León en estos momentos? Es verdad que la semana pasada fue crítico Luis Tudanca con el delito de malversación. Luego se le preguntó a Patricia Gómez, la viceportavoz, y echó balones fuera. Y desde entonces ha habido un silencio sepulcral. ¿Cómo lo veis? ¿En qué lugar le colocáis? Ahora ya sabéis que hay que poner en sacos a todos. O en tierra de nadie, no lo sé. Pues yo me sumo a la teoría de Susana de antes del depende.
porque depende del momento político, ¿no? En su momento a lo mejor en el partido interesaba más decir una cosa y ahora interesa más decir otra, ¿no? Y por eso en su momento afirmó esto de que el delito de malversación no quería cambiarlo sino es para endurecerlo, y ahora guarda silencio porque en realidad las balas las estaría tirando, antes no las tiraba contra su propio partido, ahora sí, las estaría tirando contra Pedro Sánchez, entonces por eso se las guarda, seguramente, vamos. Rafa, Susana. Está claro que no es García Paje. No me refiero solo a las críticas, obviedad, claro. a las críticas respecto al gobierno, ¿no? Me refiero al peso dentro del partido, de su comunidad autónoma. Entonces, no tiene esa fuerza. Es 100% sanchista, ya lo sabemos. Hombre, yo creo que cualquiera que casi vaya menos García Paje y 4 más son todos sanchistas, si no, no estarían allí. O sea, quiero decir que al final, evidentemente, según funcionan las estructuras de los partidos, el que está en Madrid al final es el que acaba colocando, me da igual el PSOE que el Partido Popular que cualquier otro partido. Todos acaban colocando a sus afines en las comunidades autónomas, excepto en los casos en los que sea alguien de mucho peso, como García Paje. Bueno, yo creo que intenta salvar un poco los muebles porque realmente él dice, bueno, me sorprende que no diga nada sobre el tema de la sedición, que es muy grave, ¿no? Y entonces él lo que dice es que, bueno, que hay que endurecer los delitos de corrupción, ¿vale? Como planteamiento genérico está bien, pero también se olvida también de lo magro de ese asunto, es que van a bajar van a reducir los delitos de malversación para beneficiar a los socios de gobierno, ¿no? Eso para mí creo que es lo fundamental y lo que tenía que haber incidido, ¿no? Que es lo que decían los líderes autonómicos socialistas, sino que no se puede negociar con el condenado las penas, ¿no? Es que no puedes hacerlo, no tiene ninguna lógica. Un código penal a la carta. Claro, un código penal a la carta. Es decir, al final, bueno, pues él no puede decir otra cosa que contra la corrupción la mayor dureza posible. Pero yo creo que la cuestión fundamental que no ha contestado, sobre la que se tenía que haber pronunciado, era que lo hace, siendo eso grave, además vulnerando un poco el principio de legitimidad, ¿no? Bueno, decís un código penal a la carta, pero con unos daños colaterales que no sé si habían previsto, que es que exdirigentes del Partido Popular, como el exministro Jorge Fernández Díaz o incluso Jaume Matas, se puedan beneficiar de esa rebaja de penas. Fíjate que el otro día dijo el abogado de Griñán, dijo que él, aunque le redujeran la pena, no la quería si era... que tenía esta vía, ¿no? Eso es, eso es. Fíjate. Pero es que, perdón un momentito, es que yo creo que a Pedro Sánchez no le importan los daños colaterales en ningún momento ni en ningún aspecto, porque más daños colaterales que está produciendo la ley del sí o sí, es que, y al final ha dejado hacer a Podemos porque era una iniciativa suya, sabiendo todo lo que está suponiendo. Es decir, que es que la cosa es grave, ¿no? Y no le importa lo más mínimo los daños colaterales que haya. Es decir, mañana mira alrededor y ve el paisaje dinamitado y tan fresco. En el caso de Óscar Puente, que no es la primera vez, pasadas semanas también había sido... Bueno, venía a decir que no le gustaba mucho lo de la reforma del delito de malversación, hoy ha sido mucho más claro, aunque es verdad que ha dicho que le separa bastante con el señor Paje, son de otros PSOEs, digamos. ¿Lo hace por convicción? ¿Creéis que lo dice de verdad, que lo cree? ¿O por lo que muchos socialistas lo están haciendo en estos momentos, también que es pensando en el rédito electoral y de lo que pueda pasar de aquí a mayo? En este programa le preguntamos sobre el indulto a Griñán y dijo que no estaba conforme por el tipo de delito, que era. Entonces se reafirma en su posición respecto al delito, puesto que hablaba de Griñán. O sea, era otra cosa, era el indulto, evidentemente, pero bueno, decía que era un delito que no consideraba que tuviera que ser indultado, ¿no? Que lo consideraba grave. Claro, porque también es por esa regla de tres que decías antes tú, Roberto, es muy sanchista. Óscar Puente es mucho más sanchista casi que Luis Tudanca. Sí, pero diría que era más sanchista antes que ahora. También eso, hombre, no vas a negarlo, ¿no? Que ha apoyado desde el primer momento a Pedro Sánchez en su lucha. Momentos, ¿eh? Sí. Veíamos antes imágenes del mitin de la cúpula del milenio, que fue un poco también punto de inflexión en la campaña de Sánchez, ¿no? Pero también es verdad que los alcaldes, y eso... se generaliza un poco la situación, los alcaldes del Partido Socialista se están desmarcando del gobierno en algunas cuestiones y están siendo mucho más reivindicativos con el gobierno en otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, lo hemos visto
con el alcalde de León con el tema de la Agencia Espacial Europea, ¿no? Que no le ha hecho ninguna gracia el ninguneo que le han hecho a León y, entre comillas, la traición, ¿no? Dándoselo a una ciudad como Sevilla cuando esto tenía que ir a un territorio despoblado, ¿no? Y no se callan, y es que es verdad que últimamente no se callan, en parte porque el 28 de mayo, efectivamente, los que tienen el examen son ellos. Bueno, estoy seguro que el alcalde de León, que todavía no ha hablado de todo esto, si hablara estaría más cercano a Óscar Puente que a la corriente oficial socialista. Rafa, hemos visto ese cara a cara, ese toma y daca entre Luis Tudanca y Alfonso Fernández Mañueco, esas dos realidades económicas tan diferentes. Te voy a decir que ¿con cuál te quedas? ¿O te quedas también en tierra de nadie? Bueno, esto es un poco como el periodismo que ves, la botella medio llena o la botella medio vacía. Bueno, estamos hablando de datos muy coyunturales, no estamos analizando tendencias. Si vemos la tendencia, obviamente Castilla y León va mejor que otras comunidades, tiene unos niveles de paro muchísimo mejores que otras comunidades, y yo creo que bueno, no se puede hablar de deriva económica como dice Luis Tudanca. Y bueno, desde luego, pues claro, tiene que aprovechar la oportunidad que le brindan pues las estadísticas. Cuando salen los malos datos del paro, pues tiene que decir que la culpa es del presidente de la comunidad. Dentro del mes, al mes siguiente, si salen bien, Luis Tudanca va a decir que es gracias a Pedro Sánchez, al gobierno, ¿no? Pero yo creo que analizándolo desde una manera más o menos distante de la refriega política, bueno, las cosas van razonablemente bien, podían ir muchísimo mejor, ¿no? Pero hay que tener en cuenta también que la política económica la marca en gran medida el gobierno, y hemos pasado momentos muy complicados. Y antes, cuando hablabas de qué pensaba la gente de esto de la sedición y tal, bueno, pues yo creo que es un asunto grave que cala, a lo mejor no se pronuncia porque es muy complicado, pero está más pendiente de cómo va a terminar el mes. Claro, es que estamos hablando de que la gente no pone la calefacción porque tiene miedo. Y que el aceite de girasol ha subido un 55%, en fin, etcétera, etcétera. Es decir, la gente está al día a día, a lo que le preocupa o lo que le distorsiona un poco la vida y a sacar la familia adelante, ¿no? Y no entra en esas cuestiones. Pero bueno, evidentemente que la política está para eso, para contar un poco las cosas como a uno le conviene, ¿no? Roberto, me imagino que has estado siguiendo el pleno. Vamos a decir que ha sido un pleno un poco encendido, pero tono normal. Sí. Hemos recuperado un poco. Después de lo visto en las últimas sesiones, es verdad. Bueno, yo creo que si a todos nos hubieran preguntado antes del pleno, a ver, ¿qué va a pasar? Hubiéramos clavado casi alguna de las expresiones que hemos escuchado en ese resumen de antes, ¿no? Bueno, un poco más o menos lo previsto, y es verdad que el tono bronco de otras veces, incluso ha habido intervenciones y apelaciones directas entre Pablo Fernández de Podemos y el consejero de Industria de Vox, Mariano. Me ha sorprendido para bien, ¿eh? Quiero decir, por supuesto que ha habido sus pullitas, a ver si una vez nuestros políticos... Se había creado mucha expectación en ese cara a cara Vox-Podemos. De freno de mano, sí. Y bueno, los dos han estado en su papel, pero sin salirse del tiesto, ¿no? Sí, yo recientemente he hablado con responsables de los grupos parlamentarios en las Cortes y al final es que esto era una cadena, ¿sabes? Es decir, un eslabón que uno a otro. Todos tenían su minuto de gloria, todos querían su protagonismo, todos tienen a sus fans en redes sociales que les aplauden cuando dicen cualquier cosa, que se sale un poco de tono, y si nadie rompe esa cadena, pues va a seguir así siempre, ¿no? Entonces... Por cierto, hablando de redes sociales, Francisco Igea ha cerrado su cuenta de Twitter, creo que ha abierto otra, si no me equivoco, porque se la habían hackeado. Es que esta mañana, cuando he leído el titular... Yo también he pensado, ¿qué va a hacer Francisco Igea sin Twitter? Yo he pensado, sinceramente, 3 días. No, pues ha sido horas. Horas. Si es la oficial, que acabo de ver hace un momento, horas. Ya me parece hasta demasiado, casi. Susana, bien que haya este buen tono, ¿no?, en los parlamentos. Sí, se agradece. No, yo no sé hasta qué... Yo es que soy un poco, no sé si poco crédula con el tema de en las Cortes, de lo que pueda interesar a la ciudadanía, ¿no? Lo ves y yo lo veo como periodista y pregunto, ¿y esto de verdad, lo que tú decías un poco antes, ¿no? ¿Esto de verdad al ciudadano le interesa? No sé, uno utiliza el gobierno de Sánchez, el otro ataca con lo del pacto con Vox, todos leyendo, o sea, es como... Yo creo que a la ciudadanía le parece como un poco ciencia ficción, así. De maneras, a ver si, José, déjame que meta una pequeña cuña, sí. A ver si eso se traduce también en que, de una vez por todas, en Castilla y León también todos los políticos empujen a una.
¿vale? Porque hay cuestiones que últimamente se nos han ido de las manos, como lo de la sede de León o las sedes que podían haber llegado también a Salamanca y a Segovia, de la inteligencia artificial, y han volado. No digo que sea por falta de unión política en Castilla y León, pero no hubiera estado de más que todos los partidos políticos hubieran arrimado el hombro en estas cuestiones. ¿Recordáis cuando había pactos de comunidad entre los grupos parlamentarios? Sí, cuando decíamos que Castilla y León no era tanto, un oasis político. Pero duraban. Sí, duraba un poco, pero bueno. La foto, en el momento Rafa, hace muchos años, enseguida estaba. Hace mucho tiempo que no veo esa imagen, de todos los líderes de los grupos parlamentarios firmando algo. Ya no lo vemos ni en el diálogo social. Ni en una cuestión como esa, ni en una cuestión que puede beneficiar a toda la comunidad, que se va a traducir en inversión económica, en empleo. Ni con eso son capaces de dejar de hacer política partidista. Y en este caso electoral, No, eso es cierto, Pero bueno, a mí sí me parece bien que en las Cortes claro que sí, porque uno gobierna y el otro hace oposición, y tan importante hay una parte de espectáculo que, claro... Dentro de las formas y dentro de... Claro, que haya una cierta altura parlamentaria y altura intelectual, que a veces, pues, en fin... se echa de menos, ¿no? Bueno, pues después de este tirón de orejas que acabamos de echar o de tirar a sus señorías, a los políticos de Castilla y León, nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta vamos a entrevistar a la directora de la fábrica de L'Oréal, una industria que lleva 51 años instalada en Burgos. Le preguntaremos muchas cosas. Enseguida volvemos. Pues ya son las 10 y 16 minutos de la noche, como siempre estamos en directo en Cuestión de Prioridades, y en este programa no nos gusta nada ser victimistas, algo muy propio de esta comunidad, y por eso intentamos destacar siempre casos de éxito en cualquier vertiente y en todos los ámbitos. Hoy nos vamos a fijar en una importante empresa instalada desde hace 51 años en Burgos. Se trata de la planta de L'Oréal, una fábrica internacional de donde salen cada día 1 millón de productos, el 35% de los proveedores son españoles, y ahí trabajan 550 trabajadores. Hoy está con nosotros Inés Fernández, que es la directora de esta planta. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Segoviana, además, ¿no? Segoviana. Un pueblo muy pequeñito, puedes decir. Muy pequeñito. Nací en Encinillas, un pueblo de 50 habitantes. Pues fíjate. Inés, en estos tiempos en los que la crisis energética es lo que más preocupa pues a las pymes, a las grandes empresas, yo no sé si, L'Oréal se anticipó, porque antes de que ocurriera la guerra de Ucrania, antes de que estallara, ustedes fueron de las primeras industrias neutras, ahora nos explicará lo que es, y a la vez la primera fábrica Waterloo del grupo. Sí. Cuéntenos en qué consiste, sobre todo desde un punto de vista de ahorro energético, de ahorro de calor. Pues mira, hace ya 10 años que empezamos en la fábrica de Burgos un proyecto para generar toda nuestra energía, para ser autosuficientes y generar esta energía. Y empezamos un proyecto que lo llamamos la biomasa, que justo ayer estuvimos haciendo un acto porque se va a ampliar, en el que tenemos una instalación al lado de la fábrica en el que se quema los residuos que vienen de los bosques de Castilla y León, con la limpieza, que se quema esa madera, y nos proporciona la energía que necesitamos para la fábrica. Nos proporciona el vapor que necesitamos para nuestros procesos industriales, el agua caliente, el agua fría y una parte de electricidad. Pero este proyecto, que como digo, no fue a raíz de la crisis energética ni nada de lo que está sucediendo ahora, sino que era una hoja de ruta que tiene L'Oréal desde hace muchos años y que Burgos, la fábrica es muy pionera, que es su programa de sostenibilidad. Nosotros lo hicimos para hacernos neutros en CO2, es decir, la fábrica desde 2015 no emitimos CO2 a la atmósfera, con lo cual eso es lo que queremos decir, neutros CO2. Fuimos uno de los pioneros del grupo. Y además la primera instalación de biomasa industrial que se hizo en la comunidad. Y a raíz de esto, con nuestro programa de sostenibilidad anterior del grupo que se llamaba Sharing Beauty with All, y ahora con L'Oréal for the Future, que es nuestro nuevo programa, pues seguimos dando pasos. Y otro de esos pasos fue la creación de lo que nosotros llamamos Waterloop, que es un concepto muy de L'Oréal nuestro, hecho en casa, y que consiste que el agua que utilizamos en el proceso para limpiar, porque nosotros tenemos muchos procesos industriales de limpieza de grandes cubas, lo llevamos a una estación de depuración y por ósmosis y otros procesos. Lo que hacemos es que la limpiamos, la hacemos con la calidad suficiente y la reutilizamos y tenemos un bucle cerrado de agua, con lo cual tampoco gastamos agua que viene de la red, excepto la que va en nuestros productos como materia prima,
o la de consumo humano. Es decir, que son autosuficientes y me imagino que eso lo estarán notando también a la hora de pagar la factura de la luz, ¿no? Pues efectivamente, el proyecto que nació en el 2015 no era con ánimo lucrativo, sino simplemente para ser neutros CO2. Un poco nuestra ambición por continuar por la sostenibilidad con L'Oréal for the Future. Evidentemente, en estas circunstancias en las que con la inflación y con todo lo que está pasando, la energía se ha puesto más cara, pues nos ha beneficiado. ¿Y cómo le está afectando la guerra de Ucrania desde un punto de vista de las exportaciones, también de la inflación de precios de los propios productos? Como toda la industria, yo creo que lo estamos sufriendo todos, lo sufrimos en nuestras casas con los precios que obtenemos de las materias primas, de los alimentos, de la energía, pues un poco parecido en la industria. Hay datos sorprendentes como por ejemplo que fabrican 1 millón de productos que llegan a más de medio centenar de países de todo el mundo, es decir que bueno, ustedes llevan ese sello Made in Spain por el mundo entero. Sí. ¿Qué porcentaje exportan de todo lo que producen en Burgos? Pues de todo lo que producimos en Burgos se va fuera de España y Portugal, se va el 95%. Realmente tenemos diversas marcas, somos una fábrica en la que fabricamos productos profesionales para los peluqueros, son nuestros principales clientes y tenemos varias marcas, pero tenemos una que es la marca más del lujo, del cuidado del cabello, que vayáis donde vayáis del mundo, compréis un Kerastase en Japón o en la India, pondrá Made in Spain y se ha fabricado en Burgos. Entonces exportamos gracias a esta marca y otras que tenemos a todo el mundo. ¿Y qué tiene Burgos y qué tiene también Castilla y León para que después de más de 50 años sigan allí instalados, no se hayan deslocalizado como ha ocurrido con otras grandes empresas? Bueno, la historia de la fábrica nació siendo una fábrica Vichy, que la marca es también del grupo L'Oréal y que se creó la fábrica en el 78 y fue adquirida por L'Oréal a finales de los 90, en los 2000. ¿Y por qué seguimos en Burgos? Pues al final somos una fábrica pionera. Hemos ido por delante en muchos ambientes, por ejemplo, en muchos ámbitos, perdón, en la parte de sostenibilidad, siendo neutros, con el Waterloop, con una zona de biodiversidad, con muchas acciones sociales, y eso es muy importante para el grupo. Somos una gran marca, ¿vale?, de sostenibilidad. También porque somos competitivos, hemos sabido realizar las inversiones para ir avanzando en lo que llamamos la industria 4.0 y poder ser competitivos para que la industria siga allí. Y yo siempre digo, Burgos funciona muy bien, yo que llego en el puesto y me lo preguntan mucho, y yo digo que realmente el compromiso que tenemos de los equipos, no solo en Castilla y León, pero también en España, es un punto diferencial con otras fábricas del mundo. Lo pudimos ver en la pandemia, nosotros teníamos voluntarios que querían venir a trabajar y un compromiso de los equipos. Arraigo al territorio, ¿no? Que eso es efectivamente, y a la empresa. Quiero hablar un poco de usted, porque su sueño, he leído que era ser ingeniera industrial especializada en automática y electrónica, lo cumplió, lo ha conseguido. ¿Sigue siendo una especialidad más de hombres que de mujeres? ¿Se ha sentido usted muy sola durante sus estudios y posteriores trabajos? Pues mira, yo cuando entré en la universidad, es verdad que fui del último año que se hizo el plan antiguo, 6 años de carrera, y entrábamos 500 ingenieros en industriales y es verdad que el número de mujeres era muy bajo. Yo en mi especialidad es verdad que éramos 7 u 8 mujeres de entre 75, o sea que un 10% más o menos. Luego cuando yo salí de la universidad, las nuevas generaciones, 5 años después, sí que había habido más mujeres, pero es verdad que todavía nos cuesta encontrar perfiles en carreras STEM, que llamamos, que sean mujeres. Nosotros en la fábrica tenemos un programa para apoyar, con un programa de la Fundación ASTI para apoyar y para promover las carreras STEM en las mujeres, porque nos faltan en el mercado laboral, nos faltan a la hora de buscar, y no solo en universitarios, también en temas de FP, técnicos, o sea que sí que todavía nos cuesta promover y que las chicas pequeñas tengan ganas de ir a las carreras STEM. Eso es. Hay un dato relevante, y más en estos tiempos, hay 52 puestos directivos de la fábrica están ocupados por mujeres actualmente, sí. 52%. Esto es poco habitual. ¿Esto se debe a que hablamos de productos muy dirigidos al mercado femenino o a que la empresa se ha marcado esos retos de igualdad
para, bueno, pues para que, bueno, que sean las mujeres estén al 100% o ten con los hombres? Sí, yo creo que es la política de igualdad de la empresa lo que hace la diferencia, porque es verdad que en L'Oréal nuestra razón de ser es promover la belleza que crea el mundo, es ahora nuestro propósito, y cuando queremos decir eso detrás existe que queremos crear la belleza que llegue a todo el mundo, sean hombres, mujeres, distintas razas, etc. Y para eso necesitas equipos diversos. O sea, realmente para dar ese servicio y crear los productos, creemos mucho en los equipos diversos. Y efectivamente eso se ve plasmado en nuestros equipos directivos. Es una curiosidad, algo personal que cuento, pero yo entré en la fábrica hace casi 5 años ya y estaba embarazada de 35 semanas. Y yo llegué, hice mis 4 semanas de formación y me fui de baja maternal. Eso no lo hacen todas las empresas, quizás. Y eso realmente es un dato, un hecho fehaciente de que realmente la igualdad es una de las claves para L'Oréal. Habla de esa creación de la belleza, que es como el lema, ¿no?, de L'Oréal. De lo que pulsa en la fábrica, de la producción, del rendimiento diario, llega a la conclusión de que los ciudadanos cada vez nos cuidamos más el cabello, el pelo, que es algo, bueno, que queremos cuidarnos, no solamente, como decía antes, las mujeres, también los hombres. Sí, sí, vamos, sin duda. Nosotros somos una de las fábricas, como he dicho, de productos profesionales y tenemos, un poco para que tengáis una idea en la cabeza, más de 5.000 referencias activas. Esto quiere decir la cantidad de variedad y la especificidad que hay en los productos de productos más dedicados a un tipo de cabello u otro. Y estamos viendo el sector de la cosmética y de la belleza, es un sector que crece respecto al año pasado y eso lo notamos también. Hemos tenido un crecimiento en la fábrica en unidades este año importante y eso es signo de que cada vez nos cuidamos más. Claro, está claro. Hablaba antes de que, bueno, su principal cliente son las peluquerías. ¿Cómo está influyendo la compra online directa? Muchas personas ya no van a la peluquería a comprar su producto capilar, sino que lo hacen online. Ustedes también me imagino que lo están notando, ¿no?, esas ventas. Pues al final nosotros tenemos una política que intentamos ser omnichannel, es decir, que el servicio que tenemos tanto para los peluqueros como la compra online sea el mismo. Con la pandemia todos lo vimos, teníamos más hábitos de comprar online y efectivamente nuestras ventas online han subido. En España creo que estamos en torno, no sé exactamente la cifra, pero un 12%, todavía lejos de países de Europa. Y la división de productos capilares también está subiendo, estamos en un 25%, que hace años era impensable, pero creo que L'Oréal está haciendo muy bien acompañando a los peluqueros para darles formaciones online, digitalizando salones, ayudándoles con toda la parte e-commerce, que ellos también puedan vender e-commerce, y yo creo que eso está ayudando a ambas partes. Tengo aquí a 3 periodistas que cuidan su cabello también, iban a la peluquería, esas cosas. Susana se acaba de cortar el pelo, además. Se nota. Susana, cuando quieras. Yo le quería preguntar, dice que el sector de la cosmética está en crecimiento. ¿Cuál es la tendencia desde dentro del sector cosmética? ¿Cuál va a ser la preocupación? Ustedes que se adelantan a las preocupaciones que tenemos igual los clientes, se ha notado mucho la preocupación por el envejecimiento de la piel, el cabello, la calvicie, por ejemplo. ¿Cuál va a ser la tendencia en cosmética futura? Pues, no, la verdad es que no te puedo contestar porque no soy especialista del business, pero un poco por los datos que tenemos o hacia dónde van, es verdad que a raíz de la pandemia la división, en L'Oréal hay 4 divisiones, el cosmética activa, que es la parte de farmacia y de cuidado de piel, fue algo que se notó en incremento. Y luego la belleza y la moda depende mucho de modas, o sea, si hay alguien ahora, una influencer, más con las redes sociales, que promociona más una cosa a otra, es algo muy variable. Entonces, lo de dentro de 2 años, hacia dónde vamos a ir, lo que está claro es que la gente cada vez se cuida más y que cada vez nos cuidamos más, que nos hace sentirnos bien y evolucionará. Pues nos puede llegar otra pandemia y dejar de vender el pintalabios otra vez, o no se sabe. Es verdad que aunque no está diagnosticado, mucha gente dice que con la pandemia, incluso a veces con la vacuna, ha habido muchos problemas de calvicie de muchas personas.
personas. Sí, eso es algo que se está escuchando. A mí me ha pasado. Roberto. Eso te iba a decir, José, que si te miras al espejo por las mañanas, ¿no? Sí. Bueno, yo quería preguntarle, me ha parecido muy interesante lo que ha contado antes de esa central de biomasa que tiene para su factoría. Y quería preguntarle, no sé si tienen estudiado ustedes en cuánto tiempo van a amortizar esa inversión. Es decir, en cuánto tiempo van a ver que efectivamente la han rentabilizado, que les ha sacado provecho y que encima les permite ser autosuficientes en un momento tan complicado. Pues mira, es que el proyecto no lo invertimos nosotros, fue un proyecto conjunto, pero es un proyecto que hicimos con Somacil, de la Junta de Castilla y León. Entonces, la biomasa lo construyeron con ellos y nosotros fuimos los primeros clientes. Tenemos un contrato con ellos de energía, igual que si fuera Endesa, Iberdrola o lo que sea. O sea, la inversión no fue hecha. Ayer estuve yo con él, estuvimos ahí porque van a hacer. Lo que sí que es verdad y lo que estamos promoviendo, porque dentro de nuestro programa de sostenibilidad, el L'Oréal for the Future, L'Oréal se está transformando, pero queremos transformar nuestro entorno. Y nosotros en Burgos somos una de las principales industrias que existen. Entonces, vimos que la biomasa, y junto con Somacil propusimos que esa biomasa fuera utilizada por más empresas. Se hizo un ramal hacia un lado del polígono en el que ya hay otras 5 empresas conectadas y ahora en abril se inaugurará el segundo ramal que va a llegar hasta nuestro centro logístico, que lo haremos neutro también, en CO2 en abril del año que viene. Y las empresas, ahora más por temas económicos quizás, pero bueno, las dos cosas van parejo. Entonces, la rentabilidad les llegará a Somacil poco a poco cuando las empresas se vayan conectando. Pero es un proyecto muy interesante de colaboración, de cooperación en un polígono industrial en Villalonquejar que está muy bien dirigido por Somacil. Rafa. Sí, me ha parecido entender que iban este año a aumentar la producción respecto al año pasado, ¿no? Quiero decir, ¿no les está afectando entonces la crisis derivada de la inflación? Porque antes hablábamos de que todos estamos preocupados porque no llegamos a final de mes de la factura de la luz. ¿No les está afectando en absoluto, por lo que veo? No nos afecta porque somos una fábrica internacional. Al final, el tener exportación tanto a Estados Unidos como Asia, China, el mercado asiático cada vez y China cada vez demanda más productos de lujo. Y nosotros somos, dentro del cabello capilar, tenemos Kerastase, que es la marca de lujo, y es una marca que funciona y que cada vez se está vendiendo más. O sea que al final, y nos pasó lo mismo un poco con el COVID. Cuando las olas del COVID llegaron desde China, nosotros dejamos de exportar a China. Cuando llegó a Europa paramos más la actividad de Europa y luego en Estados Unidos. O sea, al final la ventaja que tenemos en Burgos es que exportamos a todo el mundo y entonces pues vamos, unas zonas suben más, venden más y otras menos. O sea que no. Ustedes tienen un programa también programa social, de exclusión social para personas en exclusión social, para personas con discapacidad, para que trabajen, para jóvenes que hagan prácticas. Yo no sé la tasa de empleabilidad de estos jóvenes que empiezan a trabajar, su primer trabajo es allí. ¿Cuál es y se anima a que echen los currículos en L'Oréal en Burgos? Bueno, siempre estamos buscando talento, es una de las cosas que, bueno, y creo que va a ser uno de los desafíos del futuro. Bueno, a nivel jóvenes tenemos un programa con el grupo en el que pues, nosotros lo llamamos pepinière para poder hacer distintos puestos y que normalmente se quedan en el grupo. Pero el programa que hemos patentado en Burgos y que inauguramos en el 2017 es lo que llamamos nuestra Escuela de Excelencia Industrial, que consiste en coger a personas con riesgo de exclusión social de Burgos. Burgos es una de las provincias que tienen menos paro, ahora yo creo que está en un 6,5% de paro, y tiene mucha industria, con lo cual hay competencia para los perfiles. Entonces nos dimos cuenta de que hay una cierta parte de la sociedad que quizás no se le dan las oportunidades para trabajar. Entonces creamos una escuela en la que cada año formamos a 20 personas que vienen pues, de Proyecto Hombre, Colectivo Gitano, gente que les cuesta discapacidad, gente con discapacidad, que les costaría encontrar un trabajo fuera en el mercado. Les damos 3 meses de formación teórica, no solo técnicamente de seguridad, calidad, sino en competencias transversales, cómo saber comunicarse, cómo gestionar sus finanzas, un poco formarse. Y luego hacen unas prácticas. Pues este programa, que lo inauguramos en 2017, que es uno de los orgullos que tenemos en Burgos, ya hemos formado a más de 75 personas y un 80% de ellas sigue trabajando en la industria. Y el objetivo no es que trabajen con nosotros, sino incorporarles al mercado.
Y este año hemos hecho una cosa, hemos ido un paso más allá, un poco con lo de transformar nuestro ecosistema, y es que hemos invitado a las empresas burgalesas, y hay 9 empresas que están participando con nosotros en el programa para poder seguir ampliando esta acción social, porque al final creemos que, la sostenibilidad tiene 2 patas, ¿no? La parte de medio ambiente, que trabajamos y estamos trabajando mucho, y la parte social, ambas partes. Pues señor Fernández, gracias por estar en Cuestión de Prioridades. Celebraban el año pasado ustedes el 50 aniversario, bueno, por todo lo alto, a por los 100, ¿no? En Burgos. Hombre, y en Burgos. Por supuesto, eso esperamos, es nuestro objetivo. Pues muchas gracias por estar aquí en Castilla en Televisión y en Cuestión de Prioridades. Muchas gracias. Mucha suerte. Gracias. Bueno, pues hablando de productos capilares, una colaboradora habitual de Cuestión de Prioridades es Soraya Lázaro, que tiene un pelazo maravilloso y que todos los miércoles nos cuenta las noticias curiosas que aparecen en el ciberespacio. Vamos a verla. Muy buenas noches, José Luis. Hoy os traigo 4 noticias virales que están dando mucho que hablar en las redes sociales. Hoteles, paseos y urbanizaciones exclusivas. Así será la ciudad más grande flotante del mundo. Pangeos. Así se llama esta ciudad que quieren construir en unos años y que costará 7.800 millones de euros. Lo más gracioso es que va a tener forma de tortuga. Yo solo digo que cuando dijeron vamos a crear el barco más grande del mundo, se hundió por un iceberg. No quisiera yo enturbiar nada, solo aviso. Bichi, bichi, bichi. A ver, que Pistacho me lo está mordiendo todo, un segundo. La siguiente noticia viral nos podría pasar a cualquiera. Un micro abierto graba a Jacinda Ardern llamando capullo arrogante a un diputado. La primera ministra neozelandesa se calentó. Que levante la mano a quien no le haya pasado algo así. Lo que pasa que tuvo la mala suerte de que le escuchó todo el parlamento. Se disculpó, no está bien hecho, pero bueno, ya está. La siguiente noticia viral me encanta. Un hombre gana un bote de euromillones de 123 millones de euros y se solidariza con su barrio vecinal. Donó 58.000 euros a la escuela a la que iban sus hijos. Donó 50.000 al centro médico de su pueblo. Y también 100.000 al club de cricket del pueblo, que a él le gusta, hombre. Tiene los pies en el suelo y tiene claro que de su zona no se quiere mover, así que la mejora. Un aplauso para este ser tan inteligente. Y por último, un hombre conoce a una chica por internet, le paga el billete para conocerla y cuando la ve en persona la deja plantada porque no tenía filtros de Instagram. ¿Pero a quién pretendes engañar? A mí me pasó una vez con Tinder, ¿eh? Y no es que sea peor lo que ves, es que es peor de lo que te han enseñado. Es que no se piensa con la cabeza cuando se hacen estas cosas. Y hasta aquí el cotillo de hoy. Pistache, ¿qué tienes que decirles hoy? Últimamente lo roe todo, todo, todo y todo. Los cables están bonitos, mirad. ¿Qué tienes que decir al respecto de este cable? Porque te podías haber electrocutado. Pero que ya está todo solucionado. He tapado todos los cables de la casa para que a mi niña no se le frían los bigotes. Nosotras nos quedamos por aquí bicheando por las redes sociales y la semanita que viene os lo contamos todo. Cualquier día nos quedamos sin una colaboradora, ¿eh? Pistacho, cuídamela un poco. Oye, ¿sois de Tinder? ¿Habéis entrado en Tinder alguna vez? ¿Lo habéis necesitado? ¿Conocéis a gente que lo haga? ¿Qué os parece? Sé que es el... Susana me mira con una cara como diciendo... Que no, que gracias a Dios no lo he necesitado, porque me parece muy complicado. Esa manera de conocer gente, si quieres conocer a gente en un buen plan, me parece muy complicado. Pero funciona. Sí, no sé. No sé, eso cuentan. Yo creo que los que estamos aquí ya somos un poco mayorcitos para según qué cosas. Es que hay tantas cosas, TikTok, Twitter... Bueno, pero no, el objetivo no es el mismo, Rafa. A ver si te pones al día. Es muy complicado que sigamos... Rafa es más de Tinder bueno, que es el del chocolate. Vamos a hacer publicidad de marcas. Vale, vale. Bueno, vamos a descender ya a las cañerías de la información, donde, como siempre, Calixto Albricias seguro que ya tiene limpia las tuberías. Vamos a ver la noticia atascada de esta noche. Hay cosas desconcertantes, atascando las bajantes. La Junta ha actualizado el código ético de sus altos cargos, que ahora podrán recibir regalos protocolarios de cortesía. El PSOE ha manifestado sus dudas éticas sobre esta medida. Tal vez los altos cargos de la Junta deberían afiliarse a Esquerra Republicana de Cataluña para acabar con los reparos éticos del PSOE. Ya fluye la actualidad en nuestra comunidad. Hombre, no, que habíamos acabado ya del tema de RC y del independentismo, ya nos lo mete hasta con calzador. ¿Qué te parece lo de los regalos, Roberto? Ese código
ético de austeridad que se ha cambiado para que puedan recibir ciertos regalos. Hombre, vamos a ver, lo primero es que lo han dejado como muy ambiguo. ¿Dónde está? Es verdad que también, porque llegas a un sitio y te regalan una cosa nimia, que tal, pues es una cuestión de cortesía aceptarlo. Ojo, otra cosa es hasta dónde llega la cortesía y dónde entra otro tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, recordar que creo que fue al consejero el portavoz, que le preguntaron que si le regalaron un jamón o una botella de vino, si lo aceptarían. Dijeron que eso no, que son regalos más, pues eso, van a una residencia o a un centro de discapacidad y los chavales han hecho algo y se lo regalan, pues tienen que aceptarlo. Entiendo que van por ahí los tiros, espero. Rafa. Bueno, yo creo que, en fin, si es una cosa anecdótica, pues tampoco tiene interés. De todas formas, al final el problema, el que es corrupto, no se va a ocultar, ¿no? Y yo creo que muchos de los problemas de que haya tanta corrupción, una de las razones es que hay tanta burocracia, tantas decisiones, que hay gente que te tiene que decir el sí o el no, que es como se genera la corrupción, cuando un funcionario, cuando un político te tiene que dar una autorización. Si quitásemos pero cuantos más controles existan, mucho mejor para eso, ¿no? Sí, pero los controles, una cosa son los controles de cómo funcionan las cosas y otra cosa es que permanentemente para abrir un negocio, por ejemplo, necesites el permiso, el visto bueno de 4 funcionarios, 5 jefes de servicio y 3 concejales. Claro, y entonces ahí lo que entra en juego es quién te da el regalo, que también eso es importante, no solo el qué, sino quién. Y sí, se puede haber algún tipo de contraprestación, claro, si tú eres el que al final te toma una decisión sobre una constructora y llega el de la constructora y te suelta un jamón, pues claro, no es lo mismo, ¿sabes? O sea, evidentemente. Hay mayor control que el autocontrol. Al final es una cuestión personal. Yo solamente quiero decir que hoy he visto a una persona que está aquí en esta mesa sentada agarrando un pavo, una pava, que es Susana Hijado, ¿no? Estabas con un pavo. Estaba vivo. Estaba vivo. Y tú lo ibas a llevar a casa. No me lo voy a llevar a casa. Lo ibas a cocinar en Nochebuena, ¿no? Ibérico, además, ¿eh? Bueno, ¿ves? Esto de las redes sociales, al final nos enteramos de todo. Muy bonita esa foto. Bueno, nos vamos a marchar. Rafa, Daniel, gracias como siempre. Roberto Mallado, Susana Hijado. Gracias. A ustedes les espero mañana, como siempre, a las 9:30 de la noche, aquí en Castilla y León Televisión, en Cuestión de Prioridades. Descansen y disfruten. Adiós.